las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. El asambleísta de Pachacutic y dirigente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, fue sentenciado a 12 años de reclusión acusado de terrorismo organizado por participar en una protesta contra la ley de aguas en septiembre del 2009. Teresa, buenas. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. Así lo determinó la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago. Acacho rechaza la decisión judicial y dice que apelará el fallo. Pedro Machián, presidente de las juntas parroquiales de Morona, Santiago, también fue sentenciado con la misma pena. Los detalles con Juan Carlos Aispúa. Fue el 30 de septiembre de 2009 cuando cientos de indígenas amazónicos y varios mestizos protestaron en Morona, Santiago, en contra de la ley de aguas. Durante las manifestaciones de esa mañana murió el profesor Bosco Huizuma. Pepe Acacho encabezó la lista de los acusados de esos acontecimientos por algunas grabaciones obtenidas por la Fiscalía, en las que el dirigente indígena incitaba a los pobladores amazónicos a levantar su voz de rechazo frente a la aprobación de la ley de aguas. Pedro Machián, presidente de las juntas parroquiales de Morona, Santiago, recibió la misma sentencia. La Fiscalía inició un proceso penal en contra de Acacho y Machián por sabotaje y terrorismo. Investigación que llegó a su fin con una sentencia de 12 años de reclusión mayor extraordinaria y la multa de $4.418, pena que cumplirán en el Centro de Privación de la Libertad de Personas Adultas, Macas. Pero Pepe Acacho considera que ese fallo no es el fin, pues presentó un recurso de aclaración y ampliación en la Corte Provincial de Morona, Santiago. Recurriremos a otros recursos que nos da la justicia ordinaria hasta agotar aquí en el Ecuador, pero también vamos a adelantar otros recursos en la Corte Interamericana. Dice que ha recibido el apoyo de las confederaciones indígenas y de Pachacutic, el movimiento al que representa. El abogado de Acacho, César Zarango, señala que el dirigente indígena no tuvo nada que ver con el levantamiento del 30 de septiembre de 2009. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está el asesino del señor Bosco Huizuma? ¿Quién será el que disparó? Acacho señaló también que enfrentará la sentencia y que no huirá del país ni pedirá asilo político. Actualmente se condena por sabotaje y terrorismo aplicando el Código Penal que viene de 1971. El gobierno ofrece cambiar y clarificar este tipo de delitos en el nuevo Código Integral Penal que se analiza ahora en la Asamblea. Mientras tanto, el sistema judicial continúa aplicando la norma y sentenciando a terroristas en Ecuador. Explica Jacqueline Rodas. Uno de los casos más sonados de sabotaje y terrorismo fue el de los 10 de Luluncoto. Estos jóvenes identificados con el Movimiento Popular Democrático fueron detenidos en marzo de 2012, mientras mantenían una reunión previa a la marcha por el agua. Según la policía y la fiscalía, existen pruebas de su responsabilidad en la explosión de bombas panfletarias y planificación de futuros atentados. Por ello se los condenó a 1 año de prisión. No agredas, tranquilo, yo salgo solo. También se sentenció por terrorismo al ex dirigente estudiantil Marcelo Rivera. Se lo acusó de participar en la protesta ocurrida en 2009 en la Universidad Central, donde resultó herido el rector de la institución. Se lo condenó a 3 años de prisión. Además, dirigentes indígenas y campesinos como Marco Guatemala y Carlos Pérez han sido procesados por este delito. Todos ellos han rechazado en su momento que se los califique como terroristas. Es que en sistemas judiciales como el colombiano, se condena por terrorismo a quien mantenga en zozobra o terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida. Pero en el Código Penal ecuatoriano, que data de 1971, los delitos de sabotaje y terrorismo tienen que ver con interrumpir servicios públicos, ocultar medios destinados a socorro, uso de material explosivo, uso ilegal de armas, formar grupos para atentar contra la seguridad y hasta ingresar a lugares prohibidos. El presidente de la República ha reconocido la falta de claridad y precisión de estos delitos. Que se los acusó de sabotaje y terrorismo. Los delitos están mal clasificados en el Código Penal. Código Penal que, dicho sea de paso, ya lo mandamos
el nuevo, y ya está corregido este problema. El Código Integral Penal está en discusión en la Asamblea. La Comisión de Justicia prepara el informe para segundo debate. Mientras tanto, hay procesos abiertos por este tipo penal que continúan. 13 personas acusadas de irrumpir en el edificio de los medios públicos del 30 de septiembre de 2010 están a la espera de la fecha de juicio por sabotaje y terrorismo, al igual que 89 policías y militares que se encontraban en la base aérea durante la revuelta. La organización internacional Human Rights Watch pidió al gobierno ecuatoriano derogar el decreto 16 emitido por el presidente de la República porque, según asegura, afectaría los derechos de las organizaciones sociales. El documento gubernamental establece un nuevo registro al que deben someterse las organizaciones no gubernamentales. Patricio Díaz nos informa. El presidente de la República emitió el decreto 16 el pasado 4 de junio, a través del cual se expide un reglamento para el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. Es ahí donde, según Human Rights Watch, se otorgan amplias facultades al gobierno para supervisar y disolver organizaciones no gubernamentales. Pues para este ente internacional se establecen nuevos procedimientos que limitarían la normal labor de estas organizaciones. Y menciona, por ejemplo, prohibiciones que pueden prestarse a varias interpretaciones, como que no se les permite realizar actividades que atenten contra la seguridad y la paz pública bajo la posibilidad de que sean disueltas. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, muestra su preocupación porque los funcionarios ahora podrán, en la práctica, decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones. Y esto, dice, debilita significativamente el rol de estos grupos como contralor de los actos del gobierno. Sin embargo, en el mencionado decreto, dentro de los considerandos, el presidente señala que se torna imperativo contar con una normativa adecuada que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, institucionalice el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y establezca mecanismos de acompañamiento para la promoción y fortalecimiento de las dinámicas asociativas y organizativas. La Secretaría Nacional de Gestión Política, encabezada por Betty Tola, llevará a cabo el registro de las organizaciones sociales como lo dispone el mencionado decreto. En esa dependencia nos informaron que el próximo jueves harían un pronunciamiento oficial sobre estas críticas de Human Rights Watch y otros detalles del decreto 16. Gracias por su sintonía. Vemos ahora el Puente del Velero, inaugurado en 1998 sobre el Estero Salado, como una prolongación de la calle Aguirre y la avenida Barcelona. Llegó a representar un hito en la estética urbana de Guayaquil. Seguimos con más noticias. 11 personas fueron detenidas por pertenecer presuntamente a bandas internacionales de tráfico de personas desde Ecuador hacia varios países. Los operativos se hacen en Ecuador, Colombia y Perú, como nos explica Merlin Ochoa. Le seguían la pista y en el sector de Tumbes, en Perú, los capturaron infraganti. Se trata de una banda dedicada al tráfico de personas. 3 ecuatorianos y 2 peruanos fueron detenidos. Según el jefe de la policía de Tumbes, intentaban ingresar por vía terrestre a 8 haitianos desde Ecuador a Perú. Que integran la banda Los Coyotes de Miraflores, que están dedicados a negociar con el transporte o tráfico de ciudadanos haitianos. Estos carros eran utilizados para trasladar a los haitianos desde Ecuador. Ya en Perú utilizaban vías improvisadas hasta llegar a la capital, Lima. El destino final era Brasil. Según las autoridades, se cobraba $250 por cada persona solo para cruzar la frontera sur. Es la tercera banda capturada en lo que va del año. Mira, hasta ahorita tenemos 620 más o menos haitianos que han sido intervenidos. En lo que va del año. En lo que va del año. No es el único operativo en contra de bandas internacionales dedicadas al tráfico de personas. Más de 10 allanamientos entre Ecuador y Colombia permitieron rescatar a 12 presuntas víctimas. En este último caso, 6 personas fueron detenidas. La Fiscalía General, en coordinación con la Policía Judicial, desarticuló la banda que operaba desde hace varios meses en el país.
Reclamos durante la entrega de certificados de ubicación o reubicación a los habitantes de las zonas invadidas antes de diciembre del 2010 en el sector de Monte Sinaí. Ante las autoridades, los moradores hicieron pública su inconformidad y sus dudas en cuanto al tamaño de las viviendas que proveerá el gobierno. Casas muy pequeñas no responderán a sus necesidades actuales, dicen. Se anunció la llegada de autoridades del gobierno para entregar más certificados de ubicación a 160 familias del sector de Las Marías en Monte Sinaí. Pero lejos de cualquier alegría, un número importante de moradores esperaba a los funcionarios para pedirles respuestas. Y es que el anuncio de que no serán desalojados no les resulta suficiente. Ellos quieren saber si se respetará en el futuro las dimensiones actuales de sus viviendas, de sus terrenos. ¿Qué vamos a hacer? Una casita de 4x4 o 4x5? No somos gallinas de ahí. Mi casa es de 20x20, o sea, ¿cómo es posible que me vayan a cortar? ¿Qué? La tercera parte solo me van a dejar, y eso no es posible. La gobernadora llegó al lugar, pero resultaba bastante complejo dar una explicación a la muchedumbre. ¿Qué es lo que el gobierno garantiza? Que ustedes tengan una vivienda y eso es lo que va a pasar, ¿ok? Si ustedes tienen un solar, si ustedes gritan... En la tarde, el secretario de Asentamientos Irregulares contaba que en el sector habrá planes habitacionales en unos casos y lotes con servicios en otros, pero que las características de cada uno de ellos se las conocerá más adelante. Van a haber análisis y estudios porque no vamos a permitir que en un proyecto de vivienda social estén gente con una manzana con chancheras, como tenemos actualmente, o que tengan una manzana de fincas, o que tengan un edificio de 3 pisos. Por ahora prefieren enfocarse en que son los primeros en preocuparse y atender a estos sectores. Un gusto estar con ustedes en Televistazo. Estamos en el centro del país y vemos la Catedral de Ambato, edificada sobre las ruinas de la anterior iglesia mayor, destruida por el terremoto de 1949. Este, que es el edificio más alto de la ciudad, es el símbolo del renacimiento de Ambato tras el desastre. Seguimos con más información. El presidente Rafael Correa declaró hoy que convertir el puerto marítimo de Guayaquil en un puerto especializado en actividades turísticas sería altamente beneficioso para la ciudad. Sin embargo, el alcalde Nebot ha manifestado su oposición a esa idea, como nos informa Paul Martillo. En el enlace ciudadano, el presidente Correa comentó sobre esa posibilidad, pero fue a través de su cuenta Twitter que el primer mandatario confirmó la propuesta de su gobierno. El puerto Simón Bolívar seguirá operando y trataremos de especializarlo en cruceros turísticos, altamente beneficioso para Guayaquil. Esta afirmación surge como una respuesta al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en cadena televisiva cuestionó el plan estratégico de movilidad que convierte al histórico puerto de Guayaquil en paradero turístico. En cuanto a la terminal concesionada con Tecom, ese destino es su reconversión como principal terminal de cruceros del Ecuador, o sea, migajas de carga con Galápagos. El alcalde de la ciudad también había realizado fuertes críticas contra el régimen por la falta de dragado en el canal de acceso al puerto. El gobierno no quiere dragarlo, pese a ser técnicamente posible y a precio razonable, para tener una supuesta justificación del daño que quiere hacerle a Guayaquil en materia portuaria. El presidente Correa aseguró que la decisión de ubicación del nuevo puerto es técnica. Constitucionalmente le corresponde al gobierno nacional. Finalmente dijo que el dragado a 15 metros es inviable técnica y económicamente. Si no, autorizamos al municipio a que lo haga y lo financie con el concesionario y los puertos privados. Dirigentes empresariales de Guayaquil resaltan la importancia del puerto para el desarrollo económico de Guayaquil. Mientras tanto, Posorja teje ilusiones con que el nuevo puerto se construya en sus costas. Carolina Mela tiene más sobre este tema polémico. En Posorja, el anuncio de que se pueda construir allí uno de los puertos más importantes del país genera expectativa. Los moradores creen que no solo por condiciones técnicas, sino también por historia debería estar en esta parroquia, que pertenece a Guayaquil, aunque está a 120 kilómetros de distancia de la ciudad. Luis Núñez es el presidente parroquial. Podríamos tener unas 5.000 plazas de trabajo directa y más o menos unas
14.000 indirectas. Eso ya nos indica, no es un indicador que Pozorja estaría en un superávit. Pero del proyecto del sector privado del 2006 de crear un puerto de aguas profundas en Pozorja, solo hay esto: tierra. Pozorja es una opción que maneja el gobierno, pero no es la única. Buscaremos la mejor ubicación para el nuevo puerto y que va a estar obviamente en el Golfo de Guayaquil, pero puede estar entre Pozorja hasta el límite con Santa Elena, que es Chanduy. Eso es lo que preocupa al sector comercial de la ciudad. Por ejemplo, a los exportadores de banano, pues el 70% de la fruta sale por Guayaquil. Trasladar toda la logística lejos de la producción les significaría incurrir en nuevos gastos, asegura Eduardo Ledesma, presidente de los exportadores de banano. Sería en transporte, y no solo en transporte, en logística, pues. Aún así, como es un proyecto a largo plazo, para ellos sería manejable organizarse para ese tiempo. Así es la actividad del puerto las 24 horas al día. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, el 40% de las empresas ecuatorianas están radicadas en esta ciudad. Y la razón es el puerto. Sacarlo de aquí para llevarlo a un lugar distante tendría un impacto en la economía de los trabajadores del puerto, según Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los que van a Chanduy, ¿dónde viven? ¿Viven en Salinas? ¿Van a vivir en Chanduy o van a seguir viviendo en Guayaquil? Y en el caso de Guayaquil, ¿cuánto les va a costar? Pues ir y venir todos los días, o los días que tengan que ir a atender sus labores diarias. El proyecto del gobierno no solo consiste en la construcción de un nuevo puerto, sino en mejorar los de Esmeraldas y Manta, que cada uno maneje un tipo de carga especializada. Así se desconcentraría la carga. A Guayaquil llegaría el 40% y a los otros dos puertos el 30% cada uno. El proyecto de movilidad contempla una red vial, ferrocarril incluido, con estaciones en los puertos y aeropuertos. Todo esto deberá concluir en el 2037. Según la publicación que hace INECO, la empresa española que ha creado el proyecto, se necesitarían 118.000 millones de dólares para la construcción de esta mega obra. Pero el punto álgido es, ¿dónde estará el nuevo puerto de Guayaquil? Y una información que se genera en Estados Unidos. En Queens, Nueva York, hay una cacería de un conductor que atropelló mortalmente a un inmigrante que ayudaba a mantener a su familia aquí en Ecuador. Luis Alejandro Medina, de nuestra cadena aliada Telemundo, nos tiene el testimonio de sus parientes más cercanos. El fatal atropello ocurrió a la 1:30 de esta madrugada cuando Manuel Campoverde trataba de cruzar la calle aquí en la intersección de la calle 34 y Junction Boulevard en Queens y fue embestido por un automóvil de color negro. Y es que no se sabe nada todavía del conductor que iba a alta velocidad y que por su acción le quitó la vida al joven, quien era soltero y con su trabajo sostenía a sus padres en Ecuador. Después de pasar en familia el domingo, le había dicho anoche a su hermana que iba a comer algo. Él dijo que iba a merendar a algún lado, que ya venía. Yo cuando llegué en casa, entonces yo le llamé a las 11:30 que hasta no llegó él y no me contestó el teléfono. Su familia lo recuerda como una persona muy solidaria, que vivía siempre pendiente de sus papás y de sus hermanos. Él era muy bueno, él era querido con toda la familia, él ayudaba mucho a mi familia allá. Manuel Campoverde vivía en este edificio aquí en Queens, muy cerca del lugar donde ocurrió el fatal atropello. Compartía apartamento con su hermana, quien estaba embarazada. Estaba muy ilusionado con el nacimiento de su sobrino. Él decía, el bebé que vas a tener va a ser como mi hijo, voy a cuidar, ayudarte. Él se hacía muchas ilusiones. Desde Nueva York, Luis Alejandro Medina para nuestra cadena aliada en Ecuador, Ecuavisa. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para discutir temas relativos a la seguridad, al combate del narcotráfico y el acuerdo de libre comercio entre ambos países. Otro asunto de la agenda habría sido el espionaje estadounidense a países sudamericanos como Colombia y Brasil. Este último país también será visitado por Kerry mañana martes. Es la primera visita del secretario de Estado John Kerry a Colombia y tras su encuentro de hoy con el presidente Juan Manuel Santos, se refirió a los diálogos de paz que ha iniciado ese gobierno con la guerrilla de las FARC. Kerry dijo que la administración Santos está buscando soluciones políticas para uno de los conflictos armados más prolongados del mundo. Mostró su apoyo al proceso de paz, pero también a lo que ha de venir después. El presidente Obama quiere que la gente de este país sepa que cuando hayan alcanzado la paz, Estados Unidos hará todo lo posible para implementarla y que se respete.
Sobre las acusaciones de espionaje de Estados Unidos a otros países, Kerry dijo que están en una lucha contra el terrorismo, que lo único de lo que se trata es de evitar la devastación causada por coches bombas y otros atentados que provocan muerte y destrucción, y que ojalá otros países puedan unirse a esa lucha. El secretario de Estado visitó también a soldados y policías que son deportistas con discapacidad, hombres mutilados por las minas antipersonales en la lucha contra la guerrilla y que son parte de programas auspiciados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Con ellos compartió un juego de vóley, luego de animarlos y decirles que su lucha es una inspiración para todos. Kerry continúa ahora con su gira por Latinoamérica, que lo llevará mañana a una visita a Brasil. La compañía BlackBerry dijo estar considerando la posibilidad de ponerse a la venta. La compañía canadiense de teléfonos inteligentes reportó pérdidas de más de $80 millones en su último informe trimestral. El precio de las acciones ha caído un 95% desde sus puntos máximos hace 6 años. Una década atrás, BlackBerry fue uno de los dispositivos más populares, especialmente para gente de negocios que necesitaba acceder al correo electrónico en movimiento. Revisemos otras noticias internacionales en el siguiente resumen. 2 personas murieron y 3 sufrieron heridas al caer una de las secciones de asientos de una atracción en un parque de diversiones en la ciudad argentina de Rosario. El parque está ubicado a tan solo 2 kilómetros del sitio donde hace una semana un edificio colapsó por la explosión del sistema de gas. Por esa tragedia, los rescatistas han recuperado ya 21 cadáveres. El ministro venezolano de Agricultura y Tierras, Iván Gil, afirmó que su país importa el 50% de los alimentos que consume y criticó que no ha aumentado la producción al mismo ritmo que el consumo. Las importaciones de alimentos son motivo de constante controversia en Venezuela. Asiana Airlines, que operaba el vuelo accidentado el mes pasado en San Francisco, California, ofreció a los 288 sobrevivientes $10.000 a cada uno por concepto de indemnización inicial, pero aclaró que no se trata de una disuasión para evitar nuevas demandas. El Comité del Premio Nobel recibió el pedido de un grupo de activistas estadounidenses para que le entreguen el Premio de la Paz al soldado Bradley Manning, condenado por un tribunal militar a 90 años de prisión por filtrar documentos clasificados a Wikileaks. Un hombre que estaba asomado al balcón de su vivienda logró atrapar en plena caída a una mujer de 20 años que saltó del piso superior en un aparente intento de suicidio. El sujeto mostró grandes reflejos y fuerza, logrando salvar a la joven de una caída fatal. Buenas noches, bienvenidos a los deportes. La selección española de fútbol ya se encuentra en nuestro país para protagonizar un encuentro amistoso frente a Ecuador este miércoles en el Estadio Monumental. Juan José Barcia nos entrega los detalles. Decenas de aficionados aguardaban en el interior del aeropuerto José Joaquín de Olmedo la llegada de la selección española de fútbol. El vuelo privado de la Furia Roja aterrizó en Guayaquil a las 15:15. Fue entonces cuando los hinchas comenzaron a dirigirse de una puerta a otra para ver a sus ídolos, que finalmente salieron de la terminal por un sector especial. Esto opinaban los seguidores del combinado español. No es corriente ver a España, la mejor selección del mundo. Un orgullo y un honor que la selección española venga a Guayaquil. Y a su llegada a un importante hotel del norte de la ciudad, se montó un estricto operativo de seguridad para la actual campeona de Europa y el mundo. 1 a 1 iban descendiendo los integrantes de la delegación española, quienes eran vitoreados por los aficionados. Primero fue el técnico Vicente del Bosque, Thiago Alcántara, Fernando Llorente, entre otros. 3 futbolistas brindaron declaraciones a la prensa deportiva. Cristian Tello destacó las virtudes de Ecuador. Los equipos sudamericanos tienen su propio estilo, como ha dicho Coque, más físico, más directo. Y bueno, son diferentes estilos que a cada cual le va bien y bueno, esperemos que el nuestro nos vaya como siempre. Sergio Ramos y César Azpilicueta fueron los últimos en llegar al país debido a las conexiones de vuelos. La selección ecuatoriana afina la alineación para el amistoso frente a España. Jefferson Montero es otra de las bajas en la tricolor para este importante compromiso. Paula Camposano nos cuenta más.
Jefferson Montero se convierte en la tercera baja de la selección ecuatoriana. El volante del Morelia sufre de una contractura muscular en el muslo derecho que lo dejará fuera de las canchas de 8 a 10 días. Esta baja se suma a las de Frickson Erazo y Marlon de Jesús, también por lesión. Con estas ausencias, Reinaldo Rueda prepara al equipo que medirá al actual campeón del mundo, título que no atemoriza a los tricolores, quienes saldrán a buscar el partido. Trataremos de mantener esa identidad de juego que tenemos, saber cuáles son nuestras virtudes. Este encuentro además servirá como ensayo para los posteriores cotejos ante las selecciones de Colombia y Bolivia por eliminatorias mundialistas. Seguramente va a ser un partido que se va a asemejar mucho a lo que podríamos encontrar en el partido frente a Colombia en Barranquilla. Este miércoles se desplegará un estricto control de seguridad antes, durante y después del partido. Y desde ya se le pide a los aficionados que asistirán que eviten llevar bengalas, botellas y objetos cortopunzantes. Quien sea encontrado con una bengala de mano o en poder de la misma no podrá ingresar al estadio. Las entradas se venderán en las boleterías del estadio ubicadas sobre la General Sur. Las puertas del Monumental se abrirán para el público a partir de las 11 de la mañana. Atención, hace pocos minutos pudimos confirmar y de manera oficial ya lo hace Barcelona. Barcelona tiene nuevo técnico, se trata del argentino Luis Soler, que estará en los próximos meses comandando Barcelona, por lo menos hasta esta temporada 2013. Y les dejamos con el top 5 de los mejores goles del fin de semana, desde tiros libres hasta chilenas. Lo presenta nuestra compañera Miren Zambrano. Buenas noches. El quinto lugar se lo lleva Emiliano Vecchio del Colo-Colo, que de media vuelta aprovecha un balón servido y remata directo al fondo de las redes en el torneo chileno. Un puesto más arriba se ubica Mayer Candelo del Millonarios de Colombia con este tiro libre bombeado que se pierde en el ángulo. Un hermoso tanto, aunque no pudieron ganar. En el número 3 también de tiro libre se instala Joan Gourcuff de la Liga Francesa. Potencia y colocación que sumaron en la goleada 4-0 de Lyon sobre Niza. Medalla de plata para Hernane del Flamengo, que le dio un final de lujo a la jugada de su compañero con túnel incluido y que de taquito el brasileño la mandó a guardar. El campeón es Alberto García y su chilena perfecta en la derrota 4-2 del Atlante frente al América en la quinta fecha de la Liga Mexicana. Amigos, buenas noches, soy Samantha Mora y es un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar hablando de los preparativos para el concierto de Carlos Vives y el dúo Chino y Nacho. Elizabeth Carchi nos cuenta más, veamos. Por tu amor volví a nacer. Un concierto increíble llegará a Ecuador en el mes de septiembre, pues el colombiano Carlos Vives y el dúo Chino y Nacho nos llenarán de toda su energía en un solo show, como nos cuenta Eduardo Santillán, organizador del evento. Sabemos que Carlos Vives llama mucho desde años, hay generaciones de nuestros padres que bailan las canciones de ellos, pero creíamos necesario que un grupo como Chino y Nacho venga y le dé mucha más vida. Este espectáculo llegará el viernes 13 de septiembre al Coliseo Rumiñahui en Quito y el 14 al Estadio Monumental en Guayaquil. Estamos hablando de más de 4 horas de espectáculo solamente entre ellos. Vienen con un staff bastante grande, ellos vienen con 30 personas, vienen todos los músicos en escena y Chino y Nacho lo mismo, vienen 25 personas. Además, Eduardo nos revela que los intérpretes son muy sencillos y a diferencia de lo que muchos creerían, no exigen prácticamente nada. Así que a prepararse con sus mejores pasos y para cantar a viva voz. Y un nuevo concepto de entretenimiento nace en Quito. Se trata de Viva la Vida, un espacio para comer y beber mientras se disfruta de una obra de teatro. Actualmente, por su apertura, el actor Alfredo Campos es uno de los protagonistas del escenario con su personaje, el Juanfra de la Foch. La idea es que en este espacio se sumen más artistas y siempre exista algo que ver y disfrutar. Y cambiando de tema en lo internacional, tenemos la triste noticia de la muerte de un príncipe de Holanda, la nueva locura de Justin Bieber y la sorprendente paternidad del director de cine George Lucas. Veamos Farándula del Día con María Cecilia Moreno.
Holanda está de luto, ya que murió el príncipe Johan Friso a los 44 años. Él estaba en coma desde febrero del año pasado a consecuencia de una avalancha de nieve que lo dejó en ese estado. Complicaciones cerebrales lo llevaron a la muerte. Johan era hermano del rey Guillermo Alejandro, quien recientemente tomó el trono junto con Máxima, la reina argentina. Sabemos que Justin Bieber anda algo rebelde y está dando de qué hablar, pues ahora este jovencito se toma las noticias y las redes sociales con estas fotos en las que solo una guitarra le cubre sus partes íntimas. Y adivinen a quién le estaba cantando. A su abuelita, cuando en familia celebraban el Día de Acción de Gracias en Canadá en octubre pasado. Las imágenes fueron tomadas por un familiar y recién ahora el espacio TNC de Farándula Internacional las ha hecho públicas. El galardonado director de cine George Lucas recurrió a un vientre de alquiler para ser padre nuevamente, esto a los 69 años de edad, y se ha convertido en papá de una nena junto con su esposa Melody Hudson, con quien se casó en junio. Lucas ya tenía 3 hijos adoptados. Y con esta linda noticia nos despedimos, nos vemos el día de mañana con más información. Excelente noche. La Agencia Nacional de Tránsito confirmó el fin del plazo para regularizar los taxis ejecutivos en todo el país. Desde esta semana se darán operativos de control y todo vehículo que no tenga los distintivos de ley será multado. Un reportaje de Rafael Hernández. Jesse Fonda es propietario de uno de los taxis que en los últimos meses pasó el proceso de regularización. A lo que él hace, antes se lo conocía como taxi amigo y ahora es un taxi de servicio ejecutivo o puerta a puerta. Pero su vehículo aún no está pintado de amarillo con una franja negra como dispone la ley. Aún no me toca pintar, pero ya estamos esperando nomás que la empresa diga ya le toca y se va a pintar el carro. Hoy las autoridades confirmaron que no se emitirán más permisos. Paola Carvajal es la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito. Y nosotros hemos cerrado el proceso entregando los permisos de operación. Aquellos que no están pintados de amarillo, con esta franja lateral negra, es servicio informal. El taxi amigo en vehículos de color, de cualquier otro color, es informalidad. La cifra oficial señala que en el país son 3.000 taxis ejecutivos los registrados legalmente. Y que el plazo se venza también significa que los taxis que todavía no están pintados o señalizados tienen que colocar los distintivos antes de que los pare un operativo. Y eso para algunos significa más trabajo. Galo Jaramillo nos recibe en su taller en el sur de la ciudad, donde coloca todos los logotipos que solicita la Agencia Nacional de Tránsito. Él nos confirma que en estos días ha recibido más clientes. Hoy día, por ejemplo, ha venido 7. Viene a hacer el techo, su respectivo letrero, sellos de cooperativa, los mismos números, las franjas, las 6 cintas reflectivas, o sea, completo para que el usuario vea que el carro está en orden. Desde esta semana comenzarán los operativos y todo conductor que no cuente con los permisos para trabajar como taxi o taxi ejecutivo puede ser multado e incluso podrían retener su vehículo. Bien amigos, es todo. Terminamos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Más información como siempre en Telemundo y también en nuestra página web ecuavisa.com. Que tengan buenas noches.